Hola, ¿qué tal? Esta es nuestra última sesión ya del curso. En esta sesión vamos a trabajar estadística. Hay que dejar muy claras las definiciones para poder realizar los análisis estadísticos. Lo primero es que la estadística es una ciencia que permite inferir características cualitativas y cuantitativas de un conjunto de objetos o personas mediante los cuales vas a obtener datos. Para realizar los análisis estadísticos, pues necesitamos buscar cuál va a ser la utilidad o encontrar el por qué o para qué de este análisis. Los conceptos básicos que debes manejar para poder trabajar con estadística, pues es el primero, la población, que es donde tú vas a encontrar la información, donde tú vas a realizar el análisis estadístico. Y la muestra, pues es una parte de la población en donde nosotros vamos a realizar realmente ese análisis. Otras definiciones preliminares que necesitamos conocer son variables, que es la característica de los elementos de la población. Dato es cada uno de los valores incluidos en la muestra. Y un experimento estadístico es un proceso que se diseña y se realiza para obtener observaciones o para obtener resultados o para poder realizar otro análisis subsecuente. Con el experimento estadístico, pues también podemos encontrarnos diferentes variables que nos van a afectar en el desarrollo de este análisis. Y los pasos para que nosotros podamos realizar el experimento estadístico requieren de más definiciones para poder nosotros realizar ese análisis de la forma en cómo lo vamos a realizar, ya sea por un modelo determinístico o un modelo probabilístico. La estadística descriptiva, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, pues es una técnica de recopilar para organizar y procesar los datos. Primero, en el desarrollo de un proyecto estadístico necesitamos seguir los siguientes pasos, que es problema. Hay que saber qué vamos a analizar, definición, es hasta dónde vamos a llegar, con qué recursos contamos. La estadística descriptiva, que ya habíamos dicho que es una técnica, al igual que la estadística inferencial, que es la técnica en cómo se hace el análisis. Y pues el resultado obtenido, pues tenemos que encontrar el para qué nos sirve realizar o para qué nos sirvió realizar este análisis. Si realmente logramos el objetivo o que se cumpliera la hipótesis de nuestro estudio. Es muy importante recordar que el problema es la situación planteada para la cual se busca una solución. La definición es el alcance que vamos a tener, hasta dónde vamos a llegar, las metas, los plazos, en cuánto tiempo y el tamaño del análisis que vamos a hacer. La hipótesis hay que plantearla y las variables que intervengan en este estudio. La estadística descriptiva es la técnica a utilizar en los experimentos o en los análisis estadísticos y el resultado que es para obtener la información que sea útil y nos ayude a tomar decisiones. En la estadística descriptiva, pues nosotros necesitamos construir o hacer un análisis mediante una tabla de distribución de frecuencias después de realizar entrevistas, encuestas, es obtención de la información y de la información que obtengamos, pues hay que buscar el rango de los datos, que el rango de los datos es para empezar a construir una tabla de distribución de frecuencia, pues se obtiene haciendo la resta del dato más grande menos el valor más pequeño. Después vamos a sacar lo que es el número de clases o intervalos a construir para construir nuestra tabla, que se puede obtener el número de clases por medio de la regla de Strouch, que se saca 1 más 1.3 logaritmo base 10 de n, donde n es el número total de datos. La amplitud de clase pues es dividiendo el rango sobre el número de clases. Y pues para poder nosotros organizar y acomodar los datos, pues hay que hacer el conteo de esos datos para obtener la frecuencia que hay en cada clase. La representación, debemos de recordar que podemos nosotros en la tabla de distribución de frecuencias colocar toda la palabra o
o simplemente poner letras que hagan la representación de los datos. Tenemos frecuencia relativa, frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada relativa de la clase, la marca de clase, el número de clases, y cada una de ellas se representa por medio de letras. En el siguiente ejemplo, vamos a tratar de recordar cómo se hace. Pues los siguientes 40 datos corresponden a una muestra del tiempo que se utilizó para atender a las personas en una estación de servicio. Vamos a hacer la tabla de frecuencias. Son 40 datos. Buscamos el dato menor dentro de nuestros datos y buscamos el dato mayor dentro de nuestros datos. Y después de encontrar el dato menor y el dato mayor, sacamos nuestro rango de valores, que es de 4.4, porque el dato mayor es de 6.2 y el dato menor que teníamos en la tabla o en los datos es de 1.8. El número de clases es de 6 y este lo sacamos con la fórmula que te dije, 1 más 1.3 logaritmo base 10 de 40. La amplitud de cada uno es de 4.4 sobre 6, que me da 0.73. Y por dejar esto de una manera más fácil, para no estar manejando decimales, lo redondeamos a 1. O sea, la amplitud entre un intervalo y otro va a ser de 1. El conteo de los datos, ya que nosotros empecemos a hacer la construcción, tenemos 6 clases. El dato menor, pues nosotros tenemos que el dato menor que en nuestros es 1.8 y el dato mayor es 6.2. Entonces comenzamos en 1, que es el primer dato, y de aquí vamos a colocar todos los datos que estén entre 1 y 2, los datos que estén entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5, 5, 6 y 6 y 7. Ya con esto tenemos nuestros intervalos y la marca de clase pues la sacamos con el promedio, o sea, sumamos 1 más 2, que sería 3 entre 2, que es 1.5. Sacamos la marca de clase para cada uno de los intervalos. La frecuencia se sacó viendo todos los datos y de cada dato, o sea, cuántos números encontramos entre 1 y 2, pues aquí vemos que nada más hubo 9 datos, entre 2 y 3 hay, 9 datos, entre 3 y 4 hay 11 y así sucesivamente. La frecuencia relativa pues se saca dividiendo la frecuencia entre el total de datos. La frecuencia acumulada, que es la suma de 1 más 9, que es 10, 9 más 10 más 11 te da 21, 21 más 12 te da 33, 33 más 5 te da 38, 38 más 2 te da 40. Entonces, la frecuencia acumulada aquí te tiene que dar el total de datos. Y la frecuencia acumulada relativa, pues sería dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos. Si queremos sacar la frecuencia porcentual, pues nada más hacemos una regla de 3 para dejarlo en un porcentaje. ¿Qué más podemos sacar en los análisis estadísticos? Pues también tenemos representaciones gráficas en donde utilizamos el histograma. Los datos que se utilizan para construir esta gráfica, que es el histograma, son en el eje X se colocan los intervalos de clase y en el eje Y pues puede ser la frecuencia, también puede ser la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. O sea, dependemos de qué queremos graficar o qué queremos representar. El histograma para la frecuencia absoluta es el que te voy a reportar con respecto al ejercicio anterior. Y te queda más o menos esta gráfica. Son rectángulos y nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, o sea, nuestro intervalo de clases. Y ya nada más ponemos que de 1 a 2, recuerda que aquí había un dato, aquí había 9 datos, o sea, es la forma en cómo se repetían nuestros datos. Algo que debemos de analizar es que si las alturas de las barras son similares, se dice que tiene una distribución tipo uniforme. Si las alturas son mayores en la zona central, es tipo campana la distribución. Y si hay barras muy alejadas de un grupo, se dice que son datos atípicos, que probablemente estos pertenecen a otro grupo y, o sea, se deben de descartar, no se toman mucho en cuenta para el análisis estadístico. El polígono de frecuencia es otra forma de representar los datos gráficamente.
Y al graficarlo se toma el punto medio de los intervalos de clase en el eje de las X, o también se puede, y también se debe de agregar al inicio y al final una frecuencia en donde, digo, un dato en donde la frecuencia sea de 0 para poder iniciar y terminar nuestra gráfica en el eje de las X. Es otra forma de representar nuestros resultados, entonces, por medio del polígono de frecuencia. Y es la unión de los puntos que nos van dando los datos. También otra gráfica pues es el diagrama tipo pastel o diagrama tipo pie. Este se hace, la podemos dejar también en tercera dimensión. O sea, ya tenemos aquí la ventaja de que hay muchas herramientas que nos permiten construir las gráficas que se vean más bonitas. Las podemos poner inclinadas, derechas, en tercera dimensión. O sea, la construcción de las gráficas pues ya ahora sí que tienes muchas libertades y muchas facilidades para poderlas construir. Pero pues a final de cuentas la información que te están dando pues es la misma que si utilizaras un histograma o la misma que si utilizaras el polígono de frecuencia. También está la gráfica de la telaraña. O sea, hay varias formas de poder representar la información por medio de gráficas. También tenemos en estadística lo que son las medidas de tendencia central, que es medidas descriptivas, media, que es el promedio de los datos, que se saca con la suma de todos los datos y se divide entre el total de datos. La mediana, que es el dato que está exactamente en medio de los datos y tiene que estar los datos ordenados para poder sacar la mediana. Los datos se ordenan de manera ascendente. Nada más debemos de recordar que si el número de datos es par o impar, ahí se afecta. Si es impar, exactamente encontramos el dato de en medio, exactamente. Pero si es par, pues está entre dos datos y se saca el promedio. No vamos a obtener un valor de los datos originales, sino vamos a sacar un promedio de los datos, si el número de datos es par. Y por último, de las medidas descriptivas, pues está la moda, que es el dato en donde obtenemos la mayor frecuencia. También hay algunos estudios que me dan resultados de manera multimodal, o sea que tenemos varias modas, son los que se repiten más veces, esa es la moda. Y es el dato entonces que ocurre con mayor frecuencia. Tenemos medidas de dispersión, que es el rango, que se saca con la diferencia del dato mayor entre el dato menor. Lo que es la varianza muestral, que es la cuantificación de las distancias de los datos con respecto a la media, o sea, qué tan alejado está el dato con respecto a la media, o sea, con el punto que está exactamente en medio de los datos. Se saca mediante esta fórmula que es el dato menos la media y se suman todos estos datos y se dividen entre el dato menos 1. O sea, si tuviéramos 80 datos, sería entre 79. Un ejemplo para sacarlo, pues sería la varianza. Si estos son nuestros datos, primero sacamos nuestra media o nuestro promedio, que es de 6.75. Entonces, ese es el primer dato, menos la media al cuadrado, el segundo dato menos la media al cuadrado, y así sucesivamente. Si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, pues simplemente se dividen entre n-1, que serían 7. Entonces, la varianza se saca de esta manera. ¿Qué otro dato podemos tener? Pues sería la desviación estándar de la muestra, que viene siendo, nos representa la desviación típica o el error muestral que podemos tener. Y para poder sacar la desviación estándar, pues nada más hay que sacarle la raíz cuadrada a la varianza muestral. Si teníamos una varianza muestral de 10.21, pues nuestra desviación estándar sacando la raíz cuadrada de 10.21 es 3.19. Tenemos medidas de posición, que las medidas de posición son los cuartiles, que son números que dividen al grupo de datos en grupos, aproximadamente el 25% de cada de los datos.
Los cuartiles, pues nosotros tenemos primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, y en el primer cuartil está incluido a la izquierda el 25% de los datos y a la derecha de ese dato estaría el 75%. En el segundo cuartil, pues es exactamente la mediana, o sea, el dato de en medio. Por eso está dividido 50-50 aproximadamente. En el tercer cuartil, pues sería a la izquierda estarían incluidos todos los datos, en 75% de los datos, y a la derecha, pues únicamente el 25% de los datos aproximadamente. Si nosotros tuviéramos aquí en este ejemplo una muestra de 40 datos, pues el 25% de 40 es 10, el 50% de 40 es 20 y el 75% de 40 es 30. Entonces la posición o el cuartil sería el dato que está en la posición 10, el dato que está en la posición 20 y el dato que está en la posición 30. Si nosotros tenemos datos pares, pues acuérdate, hay que sacar el promedio de esos datos. Otras medidas de posición, pues serían los deciles, que son los números que se dividen al grupo en subgrupos o datos que nos representan aproximadamente el 10% de los datos. Tenemos que es el primer decil, segundo decil. A la izquierda del primer decil están incluidos el 10% de los datos y a la derecha el 90%. El segundo decil, pues sería a la izquierda, estarían incluidos el 20% de los datos y a la derecha estaría incluido el 80% de los datos aproximadamente. La forma de sacarlos, pues es muy parecido a los cuartiles. Y por último tenemos los percentiles, que son números que dividen al grupo de datos en grupos aproximadamente del 1% de los datos. Tenemos el primer percentil, el segundo percentil, que me representaría a la izquierda y a la derecha. A la izquierda tenemos el 1% de los datos y a la derecha estaría el 99%. En el segundo percentil, a la izquierda estaría el 2% de los datos y a la derecha el 98% de los datos. Para sacar los percentiles o el dato, pues es muy parecido, cuartiles es muy parecido a los cuartiles. Las fórmulas para datos agrupados en la medida de tendencia central. Las fórmulas que te di eran fórmulas de datos que no estaban agrupados, pero también podemos utilizar o sacar la media, la mediana y la moda cuando los datos están agrupados. Y si tenemos como datos ya directo una tabla de distribución de frecuencia, pues como por ejemplo la tabla que tenemos aquí, para obtener la media, mediana y moda, pues aquí están las fórmulas para la media, mediana y moda. Tengo la fórmula para la media, que es la sumatoria de la marca de clase multiplicada por la frecuencia de clase, y el total de esa sumatoria se divide entre el número de datos. Para la mediana y la moda, pues tenemos esta fórmula para poder nosotros encontrar la mediana y esta para poder encontrar la moda. El L1 es el límite inferior en donde se encuentra el intervalo. El N, acuérdate que es el total de datos. F es la frecuencia acumulada y aquí sería la frecuencia en donde se encuentra posiblemente la mediana. Para poder nosotros sacar la moda, el delta F, pues sería la diferencia de la clase que está antes de donde está posesionada la moda, y el delta Fs es la diferencia de la frecuencia que está después de donde hay una mayor frecuencia de los datos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lo puedas ver cómo sacamos cada uno de estos datos. También tenemos fórmulas para sacar la varianza con los datos agrupados y los cuartiles.
Esta es la fórmula para poder sacar la varianza, que es también una fórmula muy sencilla de aplicar. Y tenemos la otra fórmula para sacar los cuartiles. Recuerda que J es la representación para primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Depende de qué cuartil estés sacando, vas a sustituir el valor de J. Tenemos el siguiente ejemplo. La tabla de frecuencia contiene el número de artículos vendidos en un almacén en 50 días. Está agrupado ya en 6 clases, como lo muestra la siguiente tabla. Ahí tenemos la tabla que nos da la información. Son 6 clases, los intervalos de 10 a 20, de 20 a 30 y así sucesivamente. Si tú te fijas, la amplitud de cada uno de los intervalos es de 10. La marca de clase pues sería 10 más 20 sobre 2. Y así 20 más 30 sobre 2, sacamos nuestra marca de clase. La frecuencia, pues estos datos ya te los dieron. La frecuencia acumulada, pues sería 2. Y luego 2 más 10 son 12. 12 más 12, 24. 24 más 14, 38. 38 más 9, 47. 47 más 3, 50. Aquí está la frecuencia acumulada, que son los datos que necesitamos para poder encontrar media, mediana, moda y varianza. Entonces, vamos a sacar la media y la varianza. Para la media y la varianza, acuérdate que es la sumatoria y lo que nosotros tenemos que hacer es la marca de clase por la frecuencia. Entonces, si tú recuerdas, marca de clase por frecuencia. Marca de clase por frecuencia. Entonces vamos a sacar el producto, marca por frecuencia, más 25 por 10, más 35 por 12, más 45 por 14, más 55 por 9. Y así hacemos la multiplicación en producto, la suma. Y para sacar la media, pues lo único que tenemos que hacer es sacar la suma de esos productos y dividirlo entre 50 datos, que me da una media de 40.4. Para la varianza, pues lo que tenemos que hacer es la marca menos la media y esta lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su frecuencia. Entonces, para cada uno de los datos de las clases que tenemos en nuestra tabla de distribución de frecuencia. Entonces sería 15 menos 40.4 al cuadrado y el resultado lo multiplicas por 2. Y luego le sumas 25 menos 40.4, lo elevas al cuadrado, lo multiplicas por 10 y así te vas hasta terminar cada una de las clases. Y el resultado, recuerda la fórmula, te dice que se tiene que dividir entre n-1. Si tenemos 50 datos, pues sería entre 49. Vamos a ver cómo se saca la mediana, que es un poquito más largo y más complicado. Entonces, la mediana es el dato que está exactamente en medio. Para 50 datos, pues se encontraría más o menos entre el dato 25 o 26. Acuérdate que tenemos dato par. El dato que tendríamos que buscar sería el que está exactamente en la posición 25.5. Para poder encontrar ese dato que se encuentra en la posición 25.5, pues nosotros vemos que la frecuencia acumulada indica que en 25.5 está en la clase 4. Ahorita te voy a regresar a la tabla para que podamos hacer el análisis más detallado. La frecuencia acumulada hasta la clase 3 es de 24, es decir, la frecuencia acumulada en la clase 3 es igual a 24 y la frecuencia en la clase 4 es de 14. Recuerda que nosotros buscamos el 25.5, o sea, el que se encuentra en la clase 4, porque en la clase 3 tenemos hasta 24, nosotros necesitamos el 25.5. El límite inferior de la clase 4 sería 40 y la amplitud de cada una de las clases es de 10. Vamos a analizar esto que acabamos de poner. Entonces, nosotros buscamos el 25.5. Si tú te fijas, aquí tenemos una frecuencia acumulada de 24. Nosotros necesitamos 25.5 que se encontraría aquí. Entonces, la frecuencia acumulada hasta la clase 3 es de 24. El límite inferior en la clase 4 es de 40. La amplitud es 40, entre 40 y 50 hay una diferencia de 10. ¿Sí? Y si nosotros aplicamos la fórmula, pues nos quedaría 50 entre 2
menos la frecuencia acumulada hasta la clase 3 sobre la frecuencia de la clase 4 multiplicado por la amplitud, y a todo este resultado le sumamos el límite inferior de la clase 4, que es de 40. Aquí estamos sustituyendo los datos y obtenemos que nuestra mediana es de 40.71. Para la moda, igual. La clase que tiene mayor frecuencia, observamos la tabla nuevamente y es la clase 4 porque tiene una frecuencia de 14. Te voy a volver a mostrar la tabla para que lo revises. Los datos que se necesitan son pues, el intervalo inferior de la clase 4, que es 40, la diferencia de la frecuencia anterior de la clase 4, que es la frecuencia, sería 14, que es lo que tienes en la clase 4, menos 12, que es lo que tienes en la clase 3. Eso te da tu delta FA de la clase anterior. Y esa diferencia es de 2. La diferencia de las frecuencias de la siguiente clase, la que está después de la clase 4, es 14, que es la de la clase 4, menos 9, que es la de la clase 5, y esa diferencia pues te da de 5. Con estos datos, recuerda la amplitud sigue siendo de 10. Con estos datos los sustituimos nosotros en la fórmula de moda. Vamos a ver. Tenemos que la mayor frecuencia la encontramos aquí, clase 4. ¿Sí? La diferencia entre estas dos frecuencias es de 2. La diferencia entre estas dos frecuencias es de 5. El límite inferior es de 40 y la amplitud es de 10. Si sustituimos esos datos en la fórmula de la moda, pues simplemente diferencia 2, diferencia de la anterior es 2, diferencia de la que sigue es de 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 2 sobre 7 lo multiplicas por 10 y a eso le sumas 40. Y esto te da el dato que te representaría más o menos la moda. Bueno, te mandé también un material para que practiques, para que puedas tener más ejemplos. Está muy claro el material. Te va a servir bastante para que des una buena repasada al análisis estadístico. Este video se hizo muy largo y también viene material de probabilidad. Entonces, en el material que te mandé te sirve mucho y ya con eso vas a tener para poder repasar ejercicios de probabilidad. Traen respuestas y pues todo te ayuda ya para que tú te pongas a estudiar y te vaya excelente en el examen. Mucha suerte y pues seguimos en contacto. Cualquier cosa, mándame algún comentario para poderte apoyar. Saludos.